¿qué podemos esperar de la política económica de Claudia Sheinbaum? ¿Qué vamos a esperar con esta gran carga de deuda que tiene este gobierno? Y principalmente, ¿cómo va a ser esta reforma fiscal que piden a gritos para llevar a cabo en esta nueva administración? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy y como siempre, bueno, pues estamos engalanados con nuestros personajes que nos acompañan hoy en este análisis político en Conciencia Televisión. Primero, bueno, pues Alfonso Gómez, él es un destacado presidente del Colegio de Economistas, así que le entiende muy bien a esto, aparte del análisis político. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y un honor compartir esta mesa. Bueno, Guillermo Velasco, quien más también gran periodista, analista político, bueno, pues una persona que conoce el tema y que le agradecemos que esté también con nosotros. Estoy muy honrado de estar en esta mesa de análisis, realmente un privilegio, gracias. Y Gabriel Ibarra Borjac, también analista político, que nos acompaña en este tema tan especial que nos interesa a todos, que es la economía, cómo va a heredar Claudia Sheinbaum nuestro país. Alfonso, tú que eres presidente, conoces de economía, platícanos. Mira, yo creo que un tema prioritario y que es una bomba ahí latente o foco amarillo que puede convertir en rojo es la situación de las finanzas públicas, ¿no? Que se han agudizado una serie de tendencias que vienen de años, pero que en este último tramo de la historia moderna de México se han agudizado. ¿Por qué digo los que vienen de años? A ver, México es un país de una gran fragilidad fiscal. Los últimos datos que publica, creo, CEPAL, hablan de que México, a nivel latinoamericano, estamos en el último lugar en cuanto a recaudación relacionado con el Producto Interno Bruto. Andamos recaudando 17% del PIB, Brasil 33%, Argentina 28%, Chile 24%. Entonces, de entrada tenemos una pobreza fiscal, ¿sí? Yo recuerdo inclusive que no se ha querido enfrentar, y no solamente hoy, que se ha postergado el tema de la reforma fiscal y que decimos no a los impuestos, etc. En la década de los 60 del siglo pasado vino un brillante economista, Nicolás Caldor, y planteó la necesidad, fíjate, estamos hablando de que de 60 años, más de medio siglo, planteó la necesidad de una reforma fiscal por el gobierno de México. En ese entonces no había IVA, había muchos regímenes especiales, sectores económicos que no tributaban. Entonces Nicolás Caldor planteó la necesidad de una reforma fiscal. Cuando se le planteó a las autoridades mexicanas ese proyecto, con temblor se tiró a la basura. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema fiscal? Y entonces México encontró dos salidas, pero fueron falsas. La abundancia de la riqueza petrolera y la deuda externa. Y entonces, y ambos combinados, pues permitió a los gobiernos después poder solventar y decir, ¿cuál es la reforma fiscal? Hemos sido muy, muy cautos, muy temerosos, y timoratos sobre el tema fiscal, por cuestiones electorales, por cuestiones de gobernabilidad, y hemos estado pateando la pelota al siguiente presidente. Por eso las crisis de fin de sexenio, pues eran crisis donde uno de sus componentes eran las debilidades fiscales de los gobiernos. A mí el tema de la crisis fiscal, que es un punto muy delicado y que inclusive hay que leerlo de esa manera, Carlos Ursúa en sus columnas, y parte de la motivación por la cual se alejó del gobierno era esto, cómo se estaba haciendo la lectura, el diagnóstico de la situación fiscal. Y la situación fiscal hay que verla, primero, ¿qué tenemos que hacer a corto plazo? Y lo podemos abundar en otro momento, el tema de Pemex, que es un hoyo profundísimo. A Pemex se le ha estado en promedio otorgando por parte del gobierno más de 300 mil millones de pesos anuales, ¿sí? Tiene una deuda de más de 120 mil millones de dólares, ¿sí? Tiene una deuda a proveedores que algunos hablan que ya rebasa el billón de pesos, y le seguimos transfiriendo recursos a Pemex. Acaba de salir el dato, en estos 3 meses, de enero a febrero, a Pemex el gobierno federal ya ha transferido 160 mil millones de pesos. Y le hemos transferido a Comisión Federal, que es el otro niño, 24 mil millones de pesos. Pero podemos abundar pensiones,
Sí, la sumarle. deuda externa, la deuda interna, que dejan un margen quizás menor del 10% de libertad para el gobierno para poder disponer sus recursos en lo que a la ciudadanía le interesa. Mejores servicios, mejor educación, Claro. mejor salud. ¿Qué debemos esperar de esta política económica que va a traer con este nuevo gobierno Claudio Sheinbaum y le tiembla la mano para la reforma fiscal? Lo veremos, porque me parece que va a tomar un país fiscalmente muy emproblemado, en un escenario, como bien lo refiere Alfonso, muy complicado. Vamos a ver de qué está hecha. Hoy hay factores de confianza cara a los inversores, cara, digamos, al principal socio comercial que es Estados Unidos. Ahí hay otro tema que es el asunto migratorio, que puede tener impacto en lo económico, pero me parece que hay un visto bueno del sector empresarial, ¿no? Que además no es mérito de lo que ha hecho el gobierno ni lo que hará la propia Sheinbaum. En todo caso, la relocalización de las empresas es lo que efectivamente puede hacer fuerte a México. No se nos olvide realmente pues, la importancia de tener como socio comercial de Estados Unidos. Efectivamente es un mercado impresionante. Pero la pregunta es realmente si se va a conducir de manera enérgica, que ahí abro un paréntesis. Yo creo que el modelo se va a ir pareciendo más al modelo chino que al modelo venezolano. Es decir, una economía que, si se hacen algunas cosas bien, puede ser estable, pero bajo un tema de un autoritarismo brutal, que es como ha funcionado la economía china, ¿eh? Es decir, un tema en donde hay negocios, hay prosperidad, pero efectivamente hay cancelación también de libertades, que sería todo otro tema. Pero volviendo al tema fiscal, yo coincido, ¿se va a animar o no a un tema de fondo para sanear las finanzas públicas? Porque claro, electoralmente sí, eso tiene colindancias con lo político. No es nunca atractivo una transformación fiscal de fondo, tiene implicaciones. Lo que pasa es que los regímenes populistas batean el bote con este tema. En realidad prometen, todo está bien, somos Dinamarca, pero a ver, a final de la historia, la cobija da para lo que da, y eso presupone que el gobierno recaude. Y además, el tema impositivo nunca es popular, ni lo va a ser. Entonces el tema es que se haga con orden, y lo otro es la utilización política del aparato fiscal para realmente acallar o doblar adversarios. Es decir, ¿qué va a suceder? Si se hace una reforma fiscal, efectivamente va a ser un tema estrictamente técnico, o va a llevar, lo veo así, también una suerte de dedicatoria para realmente aprovechar la fuerza fiscal del Estado para perseguir adversarios políticos. Esa es la otra realidad, porque efectivamente nos podríamos topar en donde va a haber grupos de interés muy potentes con privilegios, porque también es cierto que hay casas empresariales que se han beneficiado del régimen, esa es la realidad. Y entonces la pregunta es, ¿aquí se va a actuar de manera determinante, contundente, para en el marco del Estado de Derecho impulsar una política fiscal eficaz? ¿O vamos a seguir un poco en la lógica de para algunos aplicar el rigor, la justicia, el tema fiscal, y para otros vamos a decir una mirada más discreta? Creo que lo que esperemos, o lo que veremos ahora, la pregunta expresa es, ¿se va a animar Sheinbaum? Eso lo veremos. Creo que es una mujer con estructura, digamos, con la cabeza amueblada, pero vamos a ver si es capaz de dar ese paso, ¿no? ¿Será una decisión férrea de Claudia Sheinbaum esta reforma fiscal, o como dice Guillermo, pues será selectivo o con dedicatoria para ciertos grupos? Mira, yo creo que es clave la reforma fiscal. Yo creo que es urgente. O sea, no es que se la vaya a hacer una, es que es urgente. Es urgente para evitar el colapso del gobierno que ella le va a tocar encabezar. Yo creo que es una bomba de tiempo así como está la situación, porque el gran problema que tiene en este momento el gobierno federal son los ingresos y egresos. Los egresos son muy altos y los ingresos son bajos. Alfonso daba datos de cómo andamos en recaudación fiscal, en Producto Interno Bruto, comparado con el Interno Bruto, y México es el último lugar en América Latina. O sea, el gobierno ha sido muy ineficiente para la recaudación. Creo que este gobierno ha aumentado, ha avanzado bastante en ese sentido, pero no es suficiente. Entonces, el gran desafío
de Claudia Sheinbaum para hacer un buen gobierno es que las finanzas públicas no se colapsen, no se colapsen. Porque México tiene muchos problemas, el de la inseguridad, los temas de salud, que fue el gran fracaso de este sexenio, entre otros. Pero para que puedas ser eficaz tú en la lucha contra esos problemas estructurales que tenemos, es fundamental tener una estabilidad económica, unas finanzas estables. Y eso yo creo que para la doctora Sheinbaum deberá ser prioritario. Porque así como está ahorita el presupuesto, considerando el presupuesto de este año, vamos a ver, mira. El presupuesto autorizado para este año fue de 9.066.045.8 millones de pesos para el 2024, por Cámara de Diputados. El servicio de la deuda que se tiene que pagar es de 1.04 billones. O sea, ya le quitas 1 billón a esos 9 billones. O sea, de cada 10 pesos que maneja el gobierno federal, 14 son para pagar el servicio de la deuda. La deuda de México, la deuda externa, son de 225 millones de dólares. Y Alfonso bien señalaba que 125,000 son de Pemex. 125,000 millones. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacer con Pemex? ¿Qué hacerlo? ¿Desaparecerlo, liquidarlo? Pues no es posible, ¿no? Porque, bueno, hay una gran riqueza también ahí que tenemos en la cuestión del petróleo. El modelo de Peña Nieto, de hacer inversiones con grupos, de abrir a la inversión externa, a grupos extranjeros, pues esa pudo haber sido una solución precisamente para que no sea tu carga tan fuerte lo de Pemex, el servicio de la deuda de Pemex que se ha ido agravando y que le está devorando al gobierno, pues son 300,000 millones, Alfonso decías tú, en el sexenio o por año, fíjate, 300,000 millones, que es la mitad prácticamente del costo de los programas sociales, que es casi lo mismo que implica la pensión de adultos mayores, porque la pensión de adultos mayores son 465,000 millones el costo que significa para el gobierno, y el pago de la deuda de Pemex o del servicio, ¿no? El servicio y operación son 300,000 millones de pesos. Entonces, el gran dilema es ¿qué hacer con Pemex? ¿Cómo evitar que Pemex sea el gran sangrado del gobierno federal y dé al traste con proyectos de crecimiento de inversión en infraestructura? Luego, otro gran problema es las pensiones, pago de pensiones. Entre las pensiones contributivas y no contributivas, son las que pagan entre patrón, el seguro social, no, patrón, trabajador y seguro social. Esas significan en total cerca de 2 billones, 1.99 billones, 75% corresponden a pensiones contributivas y 25% a pensiones no contributivas. ¿Cuáles son las no contributivas? Pues la pensión de adultos mayores, principalmente. Entonces, de cada 9 pesos, aquí 2 son para pensiones. Más, si se autorizan las otras pensiones de aumentarlas a 16,000 pesos mínimo, de 7,500 que son ahorita es lo mínimo. Las pensiones de bienestar. Aumentarían, no, las pensiones, la reforma a la ley de pensiones que ofreció el presidente. Deja tú las pensiones de adultos mayores, esas son otras. Entonces, ¿cuánto significaría? O sea, es imposible. Este compromiso no se va a poder cumplir, ¿no? Luego, programas sociales, 700,000 millones de pesos te cuestan los programas sociales. O sea, 0.7 de 1 billón. O sea, entre estas 4 rubros, entre servicio a la deuda, entre pago de pensiones y entre programas sociales, son cerca de 4 billones, de los 9 billones. Y luego, bueno, viene también el compromiso de la doctora Sheinbaum en campaña de integrar a las mujeres 60-64 años, de integrarlas con una pensión de 3,000 pesos cada 2 meses. Sí. O sea, la mitad de la pensión de adultos mayores.
¿De dónde vas a...? Es 1 millón de personas, de mujeres las que requerirían esa pensión. Luego, agrégale la pensión universal para los jóvenes de secundaria, porque ya de preparatoria ya existe. En el 2025 sería pensión universal para de secundaria. Y después el 2026 sería para primaria. La beca. Entonces, la beca, pues son las becas. Que se acumulen. ¿Cuánto va a significar eso? Y este año, de los 9 billones de presupuesto del gobierno, Ajá. solamente los ingresos son cerca de 7 billones. Y 2 billones pidieron prestado deuda pública para poder integrar ese presupuesto. Entonces, creo que es muy difícil la situación de la doctora Sheinbaum, porque ¿cómo va a hacer una reingeniería de este gasto? Porque las pensiones, por ejemplo, de adultos mayores, esas ya no las puedes retirar porque es constitucional. Y si intentaras hacerlo con mayoría, pues armas una revolución, ¿no? Sí. Entonces, qué complicado, pues, está la situación para la doctora Sheinbaum. Por eso, ante este escenario, yo no veo otra alternativa. No es que quieras o no quieras, es que es urgente para evitar el colapso financiero del gobierno, porque si hay un colapso financiero del gobierno, una devaluación afecta a toda la población. A ver, ante este panorama tan oscuro que nos presenta Gabriel, que es la realidad que estamos viviendo en nuestro país, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer la presidenta? ¿Endeudar? ¿Quitar programas? ¿Cobrar más impuestos? ¿Entrarle férreamente a hacerlo? ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Mira, yo quisiera adicionar algo ¿Más deuda? Sí, claro. Perdón. Existe el compromiso del gobierno y se va a reflejar en la discusión que se va a tener en septiembre cuando se discutan los criterios generales de política económica y el presupuesto de egresos y el de ingresos, el compromiso que hizo el gobierno federal de bajar el déficit fiscal, que va a cerrar en este año 24 en 5.4 y que en la presentación de esos programas ante la comunidad internacional se dijo que era por única ocasión, y existe un compromiso para el 2025 de bajar ese déficit de 5.4 a 3.5. ¿Qué significa eso? Reducir el gasto. O sea, si de lo que gastas de tus ingresos te genera un déficit de 5.4 en relación al PIB, Ajá. el compromiso es bajarlo para el 2025. Y dadas las condiciones actuales, pues para 25 yo no tengo, para este septiembre, para este fin de año, yo no tengo condiciones para generar una reforma fiscal, y por lo tanto, si quiero cumplir y que no se empiece a valorar más la situación crediticia del país, tengo que hacer un recorte al gasto. Lo tengo que llevar en el 25 a 3.4. Por eso la decisión de la futura presidenta de mantener a Ramírez de la O como secretario, porque él conoce las tripas de todo ese andamiaje, ingresos, gastos, y tener que cumplir en la coyuntura ese compromiso de bajar el déficit fiscal en 2 puntos. Ahora, ¿qué viene hacia adelante? Cualquier reforma fiscal significa un desgaste para los gobiernos. En la reforma fiscal, evidentemente, si hay costos, ¿quién los va a aportar? La ciudadanía dice, bueno, si me van a pedir más, ¿a cambio de qué? Tengo que tener certeza en que se mejoran los servicios, en que habrá transparencia y que no existirá corrupción, porque yo lo voy a poner más en la mesa, ¿no? Yo creo que es momento de que se abra esa discusión, y así como la presidenta electa armó el Consejo Asesor Empresarial con una jalisciense a la cabeza que puede ser de mucha utilidad para poder generar lo que yo llamo la gobernanza económica, donde los empresarios, los hombres de capital, puedan aportar ideas y generar compromisos con el gobierno y viceversa. La necesidad hace años se discutió, se abandonó porque le tenemos miedo históricamente a las reformas fiscales. Un consejo asesor fiscal. A ver, ¿qué tenemos que hacer en materia fiscal? Porque necesitamos consensar todo eso, ¿no? Sí. Si no hay consenso, si no hay corresponsabilidad y explicación muy clara de la narrativa para que no se genere problemas sociales, se necesita tejer fino, y un consejo asesor fiscal pudiera ser una manera donde la representación de la sociedad pudiera entonces ir sumando esfuerzos y transmitiendo al resto de la sociedad este tipo de visiones, como por ejemplo
Gabriel nos ha planteado. ¿Cómo salir de este atolladero, de este pozo sin fin que vemos de pagos, de deudas? ¿Cómo hacerle en este gobierno de Claudia Sheinbaum? Es que la presidenta electa está atrapada en los programas sociales. Para mí lo apunta muy bien Gabriel. A final de cuentas creo que hay que irse al inicio del sexenio para comprender este tema. En realidad la narrativa del presidente López Obrador, sumada a la inversión en programas sociales, no con esto los descalifico, a mucha gente le han marcado la diferencia, pero en el último año, es decir, el año electoral, más de la mitad del presupuesto se destinó a programas sociales, particularmente el tema de las becas Benito Juárez, que es el tema de la juventud, y las becas o más bien la pensión a los adultos mayores. Entonces, a ver, a final de la historia no se entendería el triunfo del actual gobierno sin los programas sociales y sin la narrativa del presidente. Pero claro, esto tendrá un límite. Y hay muchos temas que también van a colapsar adicional, lo apuntaba Gabriel, las finanzas públicas. ¿Qué pasa con el tema de salud? ¿Hasta dónde va a ser sostenible? Es decir, incluso se quitó el seguro popular, pero hoy en realidad no hay una alternativa. ¿Qué tendrá que...? Es que yo creo que son muchas las oportunidades que tiene el Sheinbaum, pero vamos a ver si es capaz de entrarle. Se ha demostrado históricamente que el gobierno siempre es mal empresario. Esa es una realidad. Los proyectos de estatización y demás han sido un rotundo fracaso, cuando el gobierno se ha metido a todos los campos, porque lo que tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones para la inversión. Entonces pienso, por ejemplo, en la CFE. Cuando se gobierna desde criterios ideológicos, que es lo que ha pasado, pues en realidad se impide el hecho de inversiones nuevas, de que participen particulares en el área de Pemex, en la CFE. Entonces vamos a ver si efectivamente ante este mundo que ha cambiado, la doctora Sheinbaum es capaz de entender justamente cuál puede ser la oportunidad de México en la creación de empleos, en el fomento a la inversión. Si ella quiere seguir gobernando como lo hace su predecesor, desde la lógica del control, el control político, el control económico, los monopolios para tener fuerza política, me parece que no vamos a ir a ningún lado. Entonces, bien se ha dicho aquí, es un atolladero, es un programa o un problema muy difícil, pero efectivamente tendremos que entrar a una lógica paulatina subsidiaria para manejar la economía, porque hoy estamos en la lógica de la opacidad y de las grandes inversiones. Pienso también en el Tren Maya, por ejemplo, a ver, que costó 5 veces más de lo que realmente se había definido, y en realidad vamos a ver qué tanto impacto un tema así podrá tener en la economía. Yo creo que es el momento en que ya se cuestionan los proyectos faraónicos que han significado sí popularidad, sí de alguna manera otras cosas, pero no en realidad largo recorrido para la economía de este país. Un panorama difícil para la primera mujer presidenta de México, que tiene que tomar una decisión más difícil. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Sí, así es. Yo recuerdo cuando Salinas deja el gobierno y entra Zedillo, ahí había un problema de manejo de bonos, que se vencían los bonos. Entonces, la incertidumbre, por un lado, y luego la violencia que se había vivido, pues genera un escenario enrarecido para Zedillo. No supo manejar Serra Puche, el secretario de Hacienda. Es el tema de los bonos, y vino la devaluación, y pues le costó al país 2 millones de empleos y cierre de más de 100,000 empresas. Entonces, muy delicado este asunto. No quiero ser catastrofista en ese sentido, ¿no? Pero muy, muy delicado. Entonces, el asunto es cómo va a manejar este tema. Va a impulsar la reforma fiscal, y el asunto es que una reforma fiscal puede implicar que pierda la elección intermedia. Ese es el gran problema. Ese es otro. Por eso no le entran, los presidentes no le entran. No le entran a las reformas fiscales de fondo. Y por otro lado, lo que señala Alfonso, de disminuir en 2% el déficit fiscal, de 5.4 a 3.4. ¿Cuánto significa en miles de millones, Alfonso? No tengo el dato, pero es una cantidad enorme, ¿no? Que sí va a implicar
un consenso y una cirugía muy grande para... Implica bajarle, ¿no? Bajar al gasto, incrementar ingresos también. En ingresos ya tenemos poco, porque los ingresos ¿dónde salen? De la actividad económica. Y la economía, los últimos pronósticos dicen que va a crecer al 2%. Entonces, si el crecimiento económico es modesto, pues ahí la recaudación se ve impactada. El tema de la fiscalización, que ha sido muy intensa, ha sido eficiente, pero que también ya se está agotando, ¿sí? El tema de la austeridad en algunos programas o el uso de los fideicomisos, pero también ya esa vertiente se está agotando. Entonces yo sí considero que va a ser un tema determinante esto. Ella tiene el bono democrático. Tiene un bono democrático que hay que aprovechar. Lula lo comentó hace muchos años, creo que se lo comentó a Fox o alguien así, le dijo, en el primer año es donde tienes que hacer todo porque tienes el bono democrático. Las grandes reformas estructurales las tienes que hacer antes. Acuérdate que Zedillo lo hizo y perdió la elección, simplemente aumentó el IVA. Yo creo que la economía mexicana tiene sustentos que le puedan permitir a ella transitar. Voy a cambiar un poco el color del tema. Tenemos reservas internacionales por alrededor de $150,000 millones. En el caso de Zedillo andaban entre 5 o 10 mil millones. Con López Portillo prácticamente se agotaron, ¿no? Y hoy tenemos 150,000. Tenemos el tema de los flujos de ingresos por remesas. Tenemos el Tratado de Libre Comercio que abre la oportunidad para ingresos vía exportaciones. Y tenemos una política cambiaria que fue lo que le falló a Zedillo y a Serra. Ellos tenían un tipo de cambio de flotación en una franja y hoy tenemos un tipo de cambio libre que eso amortigua. Entonces, creo que tiene el andamiaje político, el bono democrático, y tiene fundamentos macroeconómicos que le pueden dar aire, que le pueden dar relativa tranquilidad para poder llevar este tipo de reformas, ¿no? Creo que hay otros pilares más fuertes. Y a mí lo que me preocupa, para cerrar mi comentario, es que si no le entramos de lleno a eso, algunos comentaristas dicen, es que puede derivar en una crisis para el próximo año. No, a mí lo que me preocupa es que si no solucionamos el problema fiscal y eso afecta educación, salud, estaremos no en una crisis macroeconómica, sino afectando... Una crisis social, ¿no? Y afectando a las próximas generaciones. Así es. ¿Algo que agregar? ¿Un minuto? Bueno, que el desafío es muy grande para la nueva presidenta de México. Coincido que hay áreas de oportunidad, pero tiene que actuar de manera determinante, libre de presiones y pensar en el bien público, pensar en el país. Así es. Gabriel. Pues Hanna con una gran ventaja, es cierto, pero ahora el toro está muy grande que les va a tocar enfrentar. A ver cómo resulta como torera. Muchas gracias. La opinión, bueno, la tiene de nuestros analistas y usted será la última, la mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima.